Bueno, bienvenido, Damián. Buenas noches otra vez al espacio Charla Hola, de Amigos. bienvenidos a todos. Bienvenido también a todas las personas que se nos unen y a todas las personas que van a escuchar la charla en diferido. Vamos a iniciar con una pequeña oración y luego vamos a ver la temática que está que arde como los ángeles. Muy bien. Nome Patris, Filio Spiritus Sancti. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra, pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, et liberanos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria al Pater et Filio Spiritus Sancti, sicut era in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sante Micaela, Arcángelo, deféndenos in proelio contra iniquitias e insidias diaboli est presidium. Imperet ili Deus, supplices deprecamur, tu que princeps milicia celestis, Satanam y a los espíritus malignos, quiet perdicionem animaron per vagantur mundo, divina virtud el inferno detrude. Amén. También antes de empezar, quería agradecerle. Las personas no entendían que usted al voltear la cámara se concentraba para rezar y había muchos comentarios de eso y daba mucho que pensar. Pues obviamente cada uno juzga por su condición y no entendían que lo que usted buscaba era concentrarse para orar. Pero bueno, ya queda contestado a las personas que tenían ganas de criticar y molestarlo a Damián. Ya saben que no es así. Bueno, la oración siempre es íntima, es personal. Hay muchas personas que les gusta orar en público por puro exhibicionismo. Yo soy muy celoso en ese aspecto, soy muy intimista. Entonces, ya que hemos empezado con una oración, generalmente siempre se empieza con una oración, va a ser necesario orar. Y los que no sepan orar, yo sí les voy a aconsejar que aprendan a rezar, al menos a rezar, porque una cosa es el rezo, rezar es una cosa y orar es otra cosa muy diferente. Hay personas que piensan que rezar es orar. No, 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 rezar no es orar. Orar es una cosa y rezar es otra. ¿De acuerdo? Entonces, qué podemos hablar esta noche? Todo lo que hemos vivido estos días pasados, ¿no? Este fin de semana en Los Ángeles, en Estados Unidos. Es cierto que los incendios en esa zona de Norteamérica no son raros, ¿no? Pero lo que se ha vivido esta vez no es un incendio, sino que es una intervención. No conozco los datos exactos, pero se ha provocado una catástrofe. Algo parecido a lo sucedió en Valencia mm, hace ya semanas. Es algo parecido a lo sucedido en Hawái, en la isla de Hawái. Es lo mismo que ha sucedido en Los Ángeles, en California. Es decir, estamos viendo que hay un modelo que se está repitiendo. Un modelo climático, no, es una intervención de alguien que está interviniendo para provocar una desestabilización del momento social. Entonces, ¿qué es lo que hemos venido aquí advirtiendo ya desde que Donald Trump fue elegido? Hemos dicho que hasta antes de la elección de Donald Trump, esto se iba a acelerar a una gran velocidad y se está viendo. Entonces, este incendio de Los Ángeles, ¿con qué está relacionado? Está relacionado con unas cuantas situaciones, pero principalmente es un aviso a Donald Trump. Alguien puede decir, no, eso es una exageración. No, no es una exageración. El incendio de Los Ángeles, todo ese desastre, va dirigido personalmente a Donald Trump. ¿Por qué? Para provocar una crisis política, sí, pero sobre todo económico, y poder desestabilizar ya desde el principio al gobierno de Donald Trump. ¿Qué es lo que hemos dicho aquí?
en este foro, en este programa, yo mantuve dos hipótesis. La primera es, lo eliminan, ya él ha tenido ya 3 atentados, desde el primero se salvó de puro milagro se salvó. A mí lo que me hace gracia es que hay gente que dice que eso fue una escena, fue una escenificación. La verdad es que la gente piensa unas tonterías impresionantes. O sea, él se va a exponer y dice, oye, mira, me tenéis que disparar así, pero me tenéis que decir cuándo, porque si muevo la cabeza, me matéis. O sea, yo escucho unos disparates impresionantes. 3 intentos de asesinato y se ha salvado de casualidad. Entonces, si no lo matan, la otra hipótesis que manteníamos aquí es que llega a ser presidente el lunes, el lunes próximo, sube a la Casa Blanca. Esperemos a ver qué es lo que el Estado Profundo tiene preparado antes de que llegue el lunes. Yo no descarto cualquier barbaridad, pero vamos a poner que, que efectivamente el lunes llega a la Casa Blanca, que es el centro del poder norteamericano. Entonces, esa es la segunda hipótesis. La primera es, lo intentan eliminar, pero no ha sido así. La segunda hipótesis es, llega a la Casa Blanca, gobierna un tiempo, puede ser un mes, 3 meses, 2 meses, 4 meses. Pero yo no creo que pase de ahí. Puedo equivocarme, por supuesto que puedo equivocarme. ¿En qué me baso para decir que a Donald Trump alguien puede decir, oh, usted tiene manía con esto, ¿no? Con que Donald Trump no va a gobernar? Vamos a ver, no es porque yo lo diga. Yo puedo decir cualquier tontería y nadie la tiene por qué creer. La cuestión es que el Estado profundo, que es el que ha organizado, entre comillas, el que ha organizado el fuego, la destrucción de Los Ángeles, el Estado profundo no quiere a Donald Trump como presidente. No lo quiere. Punto. Y aquí no hay ninguna duda. Yo al menos no tengo ninguna duda. El Estado profundo no quiere a Donald Trump y se lo van a quitar de medio. Una prueba, pues una prueba, esto que hemos visto de Los Ángeles, es todo ahí en el tema de ahora yo personalmente desconozco al nuevo Donald Trump. ¿En qué sentido lo desconozco? Que está muy agresivo. Exige Groenlandia, que pertenece a Dinamarca. Exige el canal de Panamá. Exige también la posibilidad de que Estados Unidos declare al narcotráfico grupos terroristas. Y el tema del narcotráfico mexicano ya lo hemos hablado aquí. Está dirigido por Estados Unidos. Es decir, lo que ha hecho, por ejemplo, Bukele en El Salvador, que ha limpiado de terrorismo y de criminales en 3, 4 años, ha limpiado El Salvador. Estados Unidos no puede limpiar el crimen organizado de la droga en Estados Unidos. Claro que se puede, pero no se va a llevar adelante porque es gente de muy alto rango del ámbito político norteamericano quien no está interesado en el control de la droga. No tiene ningún interés. ¿Por qué razón? Porque a través de las drogas se financian proyectos inconfesables, túneles secretos, secuestro de niños, asesinatos, golpes de Estado. Como ese dinero, no, como ese dinero de la venta del narcotráfico, de las drogas, no digamos que no registra en el ámbito de lo que es de la economía, entonces ese dinero negro se destina a lo más sucio que podamos imaginar. Entonces, todo esto va a un aviso con todo Donald Trump. ¿Qué es lo que puede pasar? Le vamos a dar un tiempo de 2 meses, pero yo no creo que el Estado profundo, no creo que el Estado profundo le dé más tiempo de vida. He dicho de vida. Entonces, ¿cuál es la situación? Eh, Detrás de todo esto también existe el tema de las guerras en Ucrania y en Oriente Medio. Yo ya he dicho
y lo confirma este profesor y diplomático norteamericano, Jeffrey Sachs, que es Israel quien maneja toda la política de Estados Unidos. Es el perro, a veces se aparecen animales por ahí y empiezan a ladrar. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación es muy, muy, muy complicada. Vamos a ver qué pasa de aquí al lunes. El lunes es el día 20, estamos a 13, 13 y 7, 20. El lunes toma el poder Donald Trump. ¿Cuál es lo que le va a pasar a Donald Trump desde mi punto de vista? Va a ser un segundo John Fitzgerald Kennedy. Esa es mi opinión. Va a ser un segundo John Fitzgerald Kennedy. Entonces, aquí nos encontramos. Yo no quiero entrar en más cosas porque este año va a ser muy conflictivo, muy problemático, muy acelerado. Entonces, no vamos a pecar ahora de adivinos y profetas de lo inmediato, porque no. Meternos en más asuntos no lo veo conveniente. Este año va a ser, repito, este año va a ser muy conflictivo, muy problemático, muy angustiante. Entonces vamos a ir poco a poco. Ahora de momento nos centramos solamente en este tema, nada más. En que ya tenemos la presencia de Donald Trump y Estados Unidos va a haber muchos problemas en los Estados Unidos, muchísimo. A ver cómo le hago yo callar a la perra esta. Bueno, entonces, eh, me decía una persona, ¿no? ¿Cómo puede enfrentar la situación? ¿Cómo se puede enfrentar esta situación, ¿no? Esta persona me decía que estaba bastante angustiada, esta persona, ¿no? Y yo le dije, mira, estas cosas hay que tomarlas con mucha calma. Estas cosas hay que tomarlas con mucha, muchísima calma. Espera un poco, porque es que, a ver, debe tener que llamar a la perra. Negra, negra, ven, ven, ven aquí, toma. Es inútil, ha debido ver algún animal por ahí. Debe haber algún animal por ahí. Tiene que la callarse. Bueno, la conclusión, ¿cuál es? Por eso he dicho al principio, ¿no? Alguien me critica por qué no oro o por qué cambio la cámara, porque yo generalmente cuando oro no me gusta que me vean nada. Y yo, esta señora, han sido varias personas, tanto varones como mujeres, ¿no? Que cómo puede enfrentar la situación tan angustiosa a la que nos estamos enfrentando. Yo a todas las personas les he dicho, mirad, esto es una cuestión muy delicada. Esto es una cuestión muy delicada. El tema de la ansiedad, de la angustia. Yo insisto siempre con el mismo término del Evangelio. Cada día vive tu propia paz. No os preocupéis por mañana. Es que mañana, ¿qué pasará? Mucha gente, profesor, ¿qué va a suceder esta semana? No lo sé. Yo no sé lo que va a pasar. Yo no soy adivino, no soy profeta. Hago pronósticos desde el punto de vista del ámbito geopolítico, pero en esos pronósticos me puedo equivocar, ¿no? Y yo lo que le decía a todas estas personas, vive el momento, vive el día a día. Es que mañana, a mí no me interesa el mañana, vivamos el presente. Y para eso la conciencia, la conciencia, tiene que estar muy tranquila. Es la única manera de enfrentar la situación cada vez más acelerada que vamos a vivir. Y tengo que entrar en este tema porque si no va a haber gente que tiene que tomar Valium, ansiolíticos y tiene que recurrir a las pastillas. Eso es un error muy grande. Lo primero es, hay que poner solución a nuestra vida. Los conflictos que tengamos, problemas de faldas, problemas de pantalones, problemas sexuales, problemas económicos, problemas familiares, eso hay que resolverlo. Y si no lo resuelves, la situación te va a devorar, nos va a devorar. Fijaros cómo estamos hablando al principio de este tema sobre la situación que viene para Estados Unidos y para el mundo, que es la elección de Donald Trump, y hemos dado un pequeño salto al ámbito personal moral. ¿Por qué razón? Porque mucha gente está muy angustiada.
Pero ahí hay personas que hasta ya les tengo que amonestar. Dios mío, cálmate, por favor. Vive el presente, vive el momento. Déjate si Donald Trump declarará la Tercera Guerra Mundial o si Xi Jinping, el presidente chino, se dedica a emborracharse todos los días. Eso no nos interesa, pero nos interesa vivir la realidad. A ver, Negra, tranquila. Entonces, este es un tema al que yo quería dedicar un tiempo, porque estamos entrando en el ámbito de la conciencia moral. ¿Cómo aguanto yo toda la presión que tengo? Porque yo tengo bastante presión, mucha presión, pero yo me mantengo sumamente tranquilo. ¿Por qué? Porque lo más importante de la vida lo he tenido que resolver. Y si no se resuelve, pues estar nervioso, que no sé, fulano, que me menganita. La única manera de enfrentar lo que se nos viene encima, que va a ser terriblemente duro, por eso digo que no quiero adelantar, porque eso no sirve para nada. La intención mía no es sacar un video en YouTube para que tenga 150.000 visitas. Con que me escuchen 5.000 personas y me escuchen bien, el resto de las 150.000 me sobra. Entonces, esto es importante que nos centremos. Nos centremos en lo que viene, en la parte de la conciencia, en la parte moral. Si no resolvemos lo que tenemos en nuestra vida íntima personal, lo que viene nos va a destruir. Y estoy hablando y sabiendo lo que digo. Porque es tan duro lo que viene que la persona que no tenga una estabilidad emocional va a llegar a hacer locuras. Entonces, por eso no quería tratar mucho el tema esto de la elección, porque la elección va a subir a la presidencia, si Dios quiere, pero lo que viene después es tremendamente duro. Pero a mí no me interesan los acontecimientos, no me interesa. Me interesa esta parte moral de la que yo estoy hablando. Equilibrar nuestra vida poniendo en orden todo lo que tenemos ahí que no hemos solucionado. Porque yo a veces hablo con gente, me llama con gente, digo, pero yo a veces le tengo que decir a la persona, pero fulano, ¿por qué no resuelves primero tu vida? Los problemas que tienes en tu matrimonio, porque estás viviendo con otra persona. Los problemas que tienes con tus hijos, que los tienes medio abandonados. Los problemas que tienes con tus amistades, que no se lo quieran. Entonces, resuelve eso, y una vez que resuelves eso, podemos hablar sobre la situación geopolítica del mundo. Entonces, quieren saber el futuro, como que algunos me quieren convertir a mí en el pitoniso, es decir, en el adivino de la esquina, ¿no? La bruja que está ahí, que echa las cartas y de que vas a encontrar un príncipe rosa o de sangre azul. Y ese príncipe te va a resolver todo. No, eso no es así. Eso no es así. Entonces, a mí en estos momentos ya no me interesan tanto los acontecimientos como que la gente se centra en su vida personal. Y esto es lo que la gente no resuelve. Entonces, claro, yo me encuentro con mucha frecuencia personas que me llaman y veo un nerviosismo, veo un estrés en la persona. ¿Y para qué te interesan los acontecimientos? ¿Y para qué te interesa lo que va a pasar mañana? Si no me interesa ni siquiera a mí. Aunque más o menos lo sé con bastante certeza, pero yo no te lo voy a decir. Porque no es la medicina que tú necesitas. La medicina que tú necesitas no es si mañana va a haber una guerra nuclear, porque muy posiblemente, hago un paréntesis, el presidente de Serbia ha enviado una invitación a Donald Trump y a Vladimir Putin para que se reúnan en los Balcanes uno de estos meses. Atención a este dato que es importantísimo. Repito, el presidente serbio, no recuerdo si es Badic, el señor Badic, ahora me acuerdo, ha cruzado una invitación a los dos, a Vladimir Putin y a Donald Trump, para que se reúnan en los Balcanes. ¿Me suena la palabra? En los Balcanes. Para una reunión, pues para que lleguen a una situación de solución de los graves problemas que hay hoy. Entonces, ahí hay una profecía tremenda sobre los Balcanes. ¿Puede ser eso? Puede ser. Pero a mí no me interesa esto. No me interesa si morirá uno de los dos o si nunca se va a celebrar la reunión. Porque es un principio de acuerdo, es decir, está proyectado, pero que se reúnan es otro tema.
ya sabemos otro tema. Entonces, yo insisto en este tema de que tenemos que poner en orden nuestra vida. Y lo digo por las numerosas llamadas que recibo o algún WhatsApp o un correo. Ya, el correo no tanto ya, porque es más, la gente utiliza más el Telegram o el WhatsApp. Yo insisto en este tema. Porque en los mensajes que me envían, pues mensajes los más conocidos son los de Luz de María, hay otros mensajes también muy buenos. Sorprendentemente insisten en el tema de la oración, de la oración. Y la oración tiene un principio para mí, es la conciencia. ¿Has puesto en orden tu conciencia? No. Entonces, no vas a entender nada. Y en esto es lo que yo quería dejar claro en la charla de hoy día. He mencionado este acontecimiento de lo que viene ya sobre Estados Unidos porque va a ser determinante en los acontecimientos mundiales que vienen, pero yo acabo de citar esta experiencia que he tenido esta semana de bastantes personas que me han llamado sobre estos problemas que tienen. Quieren saber los acontecimientos. Yo me he negado a hablar con ellos de eso. No quiero hablar de eso. No, profesor, pero es que ha salido una noticia que no me hables de las noticias, que a mí no me interesan las noticias. Pero, ¿qué va a suceder? Yo que sé lo que va a suceder. Pero si tu problema no es lo que va a suceder, tu problema es otro, vamos a ver, que tú tienes una turbulencia aquí que no vives. Vive, por el amor de Dios, vive el presente, olvídate de los demás. Pongamos en orden eso. Por eso hoy no he querido centrarme más que en ese tema, porque ha llegado incluso hasta preocuparme, tanta gente que está angustiada. Por favor, ya vale, párate un poco, no escuches la radio, no escuches nada. Yo insisto mucho. No veáis la televisión, no veáis la televisión, no veáis las noticias. Escuchad música, dar un paseo, pero no escuchéis las noticias. Y me canso de repetir, no escuchéis las noticias. Para no angustiaros. Bueno, pues esto era lo que yo quería. No quiero hablar más. De todas formas, si hay preguntas que estén relacionadas con eso, con este tema, lo que estamos viendo a nivel geopolítico, la vamos contestando en la medida que lo sepa. ¿De acuerdo? Listo, Damián. Yo creo que quiero empezar, Damián, antes de hacer las preguntas que tengo, por lo menos 10 o 12 en registro, pero quiero empezar haciendo un análisis de Venezuela, porque Venezuela se calentó mucho y usted que ha vivido, Venga, conoce muy bien el tema y creo que nos puede dar una lectura mucho más acertada de lo que vemos en los medios. mira, sí, el tema sobre Venezuela, me preguntas, ¿no? Hola, Sí, Venezuela, sí, Damián. me preguntas sobre el tema de Venezuela, Sí, correcto. sí. ¿Cómo está? ¿Qué está pasando? ¿Y cuál es el pronóstico que usted ve? Vamos a ver. Yo siempre he dicho, yo conozco Venezuela porque allí viví un año. Es cierto que fue hace muchos años, pero me permitió conocer la idiosincrasia del venezolano, ¿no? Es un país extraordinariamente rico que lo han destruido. Pero aquí nos enfrentamos ante un problema, es un problema de orden moral. Venezuela tiene un problema que es la brujería, pero tiene un problema todavía mayor que la brujería, que es, que es la idolatría. Con Hugo Chávez se cambió el credo y en vez de decir que era un Dios Padre Todopoderoso, etcétera, los venezolanos cambiaron un credo donde el centro no es Dios, era Hugo Chávez. Creo en Hugo Chávez, en San Hugo Chávez, no sé qué, no sé cuál. En Venezuela hay un pecado de idolatría tan extraordinariamente grave que supera en idolatría a los casos del Antiguo Testamento ya de la época de la Edad Antigua. ¿Por qué? Porque aquella gente era ignorante, en aquella gente no había malicia. Es decir, bueno, podían cometer barbaridades, pero no había malicia en lo que hacían. Pero es que en el caso de Venezuela es sumamente grave. Es un pecado de idolatría. Es decir, han puesto al hombre como centro y a Dios lo han dado una patada. Entonces, hasta que Venezuela no se convierta, vamos a decirlo así, y reconozca el gravísimo pecado que tiene cometido, Venezuela no va a salir jamás de la miseria que da.
teniendo en cuenta que es uno de los países más ricos del mundo. Y tiene ya como unos 8 millones de venezolanos que están por ahí en el exilio, ¿no? O sea, el caso de Venezuela es impresionante. Yo cuando vivía allí, hace ya muchos años, estaba impresionado. Estoy impresionado de que era rara la casa, el domicilio, que no practicaban algo de brujería. La macumba, el babalao, era raro. Y estoy hablando de la década de los años 80, en la década de los años 80. En la década de los años 80. En la brujería estaba extendido por todas partes. Hoy ya no es brujería, es absoluta idolatría. Y entonces tenemos a Maduro, que está completamente tronado de la cabeza, porque él es satanista, cuidado. Él practica brujería, perdón, satanismo. Él es satanista. Diosdado Cabello es satanista. Padrino es satanista. Todos ellos practican brujería y satanismo. Escuchando hace poco, unas semanas, a Daniel Stulin, porque Daniel Stulin, este agente de inteligencia ruso, que ahora está en privado, ya no es de eso, pues se dedica a escribir, a dar conferencias. Pero yo le he escuchado a Daniel Stulin, que estuvo allí un tiempo asesorando a la élite mayor del ejército y del gobierno, y dice que aquello es impresionante. Aquello es impresionante. Aquello es un caos impresionante. Entonces, el caso de cómo va a acabar, ¿lo van a echar a Maduro? Yo creo que no lo van a echar. Va a ser muy difícil echarlo. ¿Por qué? Porque está protegido por el crimen organizado, está protegido por el crimen organizado y por el narcotráfico y por la guerrilla. Entonces, como no se meta un ejército tipo Wagner, como estos los de Putin, que lucharon. Y como este ejército privado de Estados Unidos, ahora no recuerdo quién es el que lo dije, que es un coronel. Yo no veo, yo de momento no veo ninguna salida a Venezuela, ninguna. Pero la razón es política, sí, por supuesto es política, pero sobre todo es moral. Es un pueblo idólatra, satanista, adora la brujería. Pero yo he conocido a familias de venezolanos que los ves muy normal y gente muy normal y muy respetable, y resulta que en su vivienda, en su vida privada, les ves practicando brujería. Y es gente relativamente bien formada. Y te quedas asombrado y dices, ¿cómo? Pero a ver, aquí hay algo muy serio en Venezuela. Efectivamente, en Venezuela hay algo muy grave, muy serio. Y hasta que Venezuela no pida perdón a Dios, Venezuela va a quedar destruido totalmente, como le va a pasar a España. Esa es mi visión sobre Venezuela. Es una cuestión política, pero por encima de la política está un pecado de idolatría y eso Dios no lo perdona. Por eso Dios abandona a los pueblos. O sea, que os habéis pasado a Satanás, muy bien, pero ahí os quedáis y os vais a matar entre todos. Y es lo que va a pasar en Venezuela. Entendemos, ¿no? Sí, gracias, Damián. Sí, sí, ya me quedó claro y bueno, espero que todos hayan podido también palpar. ¿Usted ve un escenario de un enfrentamiento entre Colombia y Venezuela en el futuro? No, no. Yo ya lo he dicho, Colombia no tiene nada que ver con Venezuela, ni en cultura, en nada, no se parece en nada. Yo recuerdo que iba en un camión, que iba hacia el pueblo, entonces bajaba una persona aquí que es la que solemos bajar hacia el pueblo. Iba un grupo de venezolanos que estaban recogiendo el café en lo que es la cosecha del café, ¿no? Y entre ellos, uno de ellos que tenía su edad, ya tenía experiencia de vida, de unos 50 años, era venezolano, le decía, no, y aquí en Colombia va a pasar como en nuestra tierra en Venezuela. Y uno de ellos le dijo, no, te equivocas. Es un venezolano ya mayor de unos 50 años, le dijo a otro jovencito, y no, Colombia no tiene nada que ver con Venezuela. Sí, señor, tenía razón. Colombia no tiene nada que ver con Venezuela. Entonces, ¿va a haber un conflicto? No, no. Está este hombre, de Petro, que es un hombre que él está tronado de la cabeza.
él está como Maduro o peor todavía. Porque él tiene un cáncer de estómago, tiene la enfermedad muy avanzada y le da el trago. Pero Petro le da el trago, como os podéis imaginar. Me contaba alguien que vive en Bogotá y conoce el ambiente en que se mueve él y dice, es difícil encontrarle sobrio. Con eso ya lo he dicho. No, no va a haber un conflicto entre. Ahora, puede haber cuestiones del narcotráfico. Bueno, sí, el tema del narcotráfico es muy delicado. Pero no, un conflicto bélico, no, 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 no. Shh, quieta, negra. Vamos a ver. Hay tantos temas y todos disparados, pero bueno, vamos Adelante. a tratar Las de ordenar un preguntas poco. que haya las vamos respondiendo si las sabemos. Sí, sí. ¿Qué opinión tienes sobre los ataques de Israel contra el Líbano y el supuesto alto del fuego contra Gaza? Uf, ahí nos metemos en un berenjenal de no salir nunca. Vamos a ver, yo aquí en estos temas hace ya unas 2 o 3 semanas mencioné a un diplomático y profesor, un doctor en economía, que es Jeffrey Sachs, del que he hablado yo numerosas veces. Yo le sigo mucho porque es un hombre que fue asesor económico del presidente ruso Boris Yeltsin cuando estaba en la época de Gorbachev, por lo tanto es un hombre que conoce el panorama internacional. Él ha reconocido y por los hechos se demuestra que todo el caos del Oriente Medio, el conflicto de Siria, todo el ataque en el año 2002-2003, cuando Estados Unidos entra en Irak, en la guerra de Irak, y sobre armas masivas, que estaba dirigido por José María Aznar, presidente del gobierno español, estaba dirigido también por Tony Blair, de Inglaterra, y por George Bush. Los tres presidentes sabían que no había armas de destrucción masiva en Irak. ¿Quién dirigía entonces? ¿Quién era la mente? Pues después se ha descubierto que la mente de todo eso era Benjamín Netanyahu, que fue, que fue quien también ordenó asesinar ahorcar, porque le ahorcaron a Saddam Hussein. Todo, a través de la documentación que se ha ido desvelando, todo detrás estaba Benjamín Netanyahu. Y la pregunta es, ¿y por qué este hombre, siendo un país tan pequeño como Israel, tiene 6 7 millones, por ahí, 6 millones, 7 millones? Bueno, se han marchado de Israel en el último año más de 1 millón de personas. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que Israel es una locura. Eso del pueblo de Dios, eso no se lo quiere nadie. Porque el actual Israel no tiene nada que ver con el pueblo elegido de Dios, porque tendríamos que remontarnos al Antiguo Testamento. Sí, se está cumpliendo la profecía de Cristo de que Israel regresaría otra vez a Palestina. Pero la referencia que da Cristo sobre el regreso de la higuera, porque la higuera es Israel. Cuando hablamos de la higuera, estamos diciendo Israel. Entonces, la referencia que da Cristo de que Israel regresaría a Palestina, ese era el signo histórico que dice Cristo que sería el fin de la historia, no fin del mundo, sino fin de la historia. Entonces la pregunta es, por qué Netanyahu y su gobierno sionista, por qué tiene tanto poder? Entonces uno me preguntaba el otro día, pues si es un sionista es un judío. No, vamos a ver, habría que diferenciar lo que es un sionista. Un sionista no es un judío. Un judío hay que tener en cuenta si es ortodoxo o no. ¿Cuál es la diferencia entre un hebreo y un israelita o un sionista? Es una locura. O sea, intentar aclararse de lo que es el ámbito del judaísmo es una auténtica locura. Qué locura. Pero Damián, ¿Por es qué? Porque importante, perdón, es importante, adelante, lo que usted menciona y esa diferenciación es muy importante, porque hay importantísimo. gente que simplemente al oír las charlas o al oír estos comentarios, no suyos, sino de todo el mundo, General. ve a un judío y ya lo cataloga de malo, demonio, y no es así. La mitad No, de no, los no. señores tienen Mira, ascendencia mira, judía. vamos a definir 5 formas. El sionismo es una doctrina política. No Exacto. dirá, no, Qué buen el matiz sionismo. también. Hacía El tanta pueblo, falta aclarar mucha esto. gente dirá, el sionismo es el Israel. No, el sionismo está creado por Inglaterra. Siempre
siempre aparece Inglaterra. Siempre. Ha habido una huelga de camioneros, no dudes, detrás están los ingleses. Bien, para aclarar, el sionismo es una doctrina política creada por los ingleses a través de Leopoldo Hart, bueno, ahora no recuerdo bien, pero surge a finales del siglo XIX. El sionismo, por lo tanto, repito, es una cuestión política, no tiene nada que ver con los judíos, no tiene nada que ver con Israel. Pero ellos se han adueñado digamos así, de la tradición histórica de Israel. Después tenemos a los judíos. ¿Pero de qué judíos hablamos? Judíos ortodoxos, judíos en las numerosas definiciones. Un judío ortodoxo no es lo mismo que los judíos sefarditas. Que son judíos, sí, pero entre ellos no se entienden. Ya tenemos tres doces: sionistas, judíos ortodoxos, judíos sefarditas. Tenemos un hebreo. Un hebreo no es igual que un judío. ¿Pero cómo que no? No, un judío no es lo mismo que un hebreo. Y un hebreo no es lo mismo que un israelita. Es decir, dentro del judaísmo tenemos 5 ramas: sionistas, judíos ortodoxos, judíos sefarditas, hebreos e israelitas. ¿Quién de los dos, quién de los 5 es el verdadero? No hay manera de entenderse con los judíos. Mira, eh, intentar entender la psicología de un judío. A ver, voy a poner un ejemplo. Intentar entender la mentalidad de un judío es más complicado que estudiar física cuántica, que manda madre. Por la física cuántica se la sabe. Pues llegarás a aprender antes la física cuántica elevado al cubo y multiplicado por 25 y medio, lo entenderás antes que entender la mentalidad de un judío. Yo más o menos los entiendo porque conozco el judaísmo bastante bien. Los detecto bastante bien por el vestuario, las patillas enrolladas, su sombrero, según el tipo de baile, más o menos los distingo bastante bien. Pero a una persona normal y corriente de la calle, no, se puede volver loco. Es imposible entender la mentalidad de un judío. Imposible. Imposible. Hay que lavarse no sé cuántas veces, tienes que seguir el ritual. Es de una rigidez absoluta. Yo, explicando un poco historia, en el tema de historia de la humanidad, algunas civilizaciones, yo en clase a los alumnos les decía alguna vez, yo mira, todas las civilizaciones, sumerias, asirios, babilónicos, medos, persas, egipcios, romanos, todas las civilizaciones han evolucionado de pensamiento. ¿Por qué? Pues porque una cultura tuvo la invasión de otra cultura, hubo una interrelación, se modifican un poco las costumbres, las palabras, los idiomas, todos los pueblos. Por España, por ejemplo, han pasado celtas, germánicos, fenicios, cartagineses, romanos, griegos. Por España ha pasado todas las culturas de la tierra. Y por eso tiene una cultura muy diferente a cualquier país de Europa, ¿no? Bueno, pues eso, los pueblos evolucionan, cambian su idioma, todo. El pueblo judío es el único que no ha evolucionado jamás en 2000 años. Siguen igual, 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 igual. Igual de rígidos, de tercos, todo. No han cambiado nada. Todos los pueblos de la tierra han cambiado. El pueblo judío no ha cambiado nada, nada, nada. Entonces, en detrás de esto, porque voy a tu pregunta que me has hecho antes, la cuestión es que toda la política del Oriente Medio, toda, el caso de Irak. En Irán el tema está así, todavía Israel no tiene influencia en Irán. Y meterse en Irán, cuidado, meterse en Irán es peligrosísimo, porque si tú te metes en Irán, tenemos la Tercera Guerra Mundial, pero ya, a los 5 minutos. Entonces, detrás de toda la política del Oriente Medio está el gobierno sionista de Benjamín Netanyahu. ¿Por qué razón? Porque ellos asumen lo que es la idiosincrasia de lo que es la Torah. La Torah es los 5 primeros libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y ahora no me acuerdo de otro. Entonces, la ley entre nosotros, el derecho romano, es lo que determina las penas que un delincuente tiene que pagar. Los judíos no se rigen por ningún derecho, sino por la ley que está escrita en el Levítico, en la Torah, en el Pentateuco.
Y entonces ellos aplican la ley de Amalek, que es exterminar a todo que no sea judío. Entonces, lo que ha hecho el sionismo es apropiarse. Ay, perdón, me falta uno. De los 5, hay uno más, 6, que son los talmúdicos, los judíos talmúdicos, que eso no siguen la Torá, no siguen ninguna ley del Antiguo Testamento. Ellos siguen un tocho de libro que escribieron ellos, que son satanistas. Bueno, pues entonces ellos siguen la ley de Amalek, que ordena matar a todos, a niños, a los bebés, al ganado, a las ovejas, a los ancianos, matar a todos, exterminar todo. Esa es la ley que tiene el sionismo actual. Entonces, el sionismo es el que se ha adueñado de Israel. Y por eso Israel en estos momentos tiene un enemigo terrible, mucho más que Rusia. Israel en estos momentos se está enfrentando a un enemigo que lo puede destruir. Y es un enemigo que tiene poca gente, porque se trata de los ortodoxos, los judíos ortodoxos. No están de acuerdo con el gobierno sionista que dirige Israel. Van contra ellos. Entonces, se están encontrando con una resistencia de los judíos ortodoxos contra el gobierno sionista. El otro día estaba escuchando yo a un judío ortodoxo. Y el hombre estaba bastante enojado. Y decía, no estamos de acuerdo con esta banda de asesinos que dirige Benjamín Netanyahu. Atención, fíjate, atención. Es decir, este judío ortodoxo va a muerte contra su propio gobierno. ¿Por qué? Porque ellos son sionistas, no son de los nuestros. ¿Cómo? Entonces, claro, uno dice, oye, pero no son judíos todos. Por eso he matizado las 6 vertientes distintas dentro del judaísmo. No estamos de acuerdo contra estos sionistas. Y él era judío, todo eso. Y entonces se niegan a ir al servicio militar, se niega a ir a la guerra. Y este es uno de los problemas que tiene Israel en estos momentos. ¿Cuál es? Que los judíos se niegan a ir a la guerra. Y los que vienen del combate de Gaza o de Líbano, cuando llegan a casa de descanso, porque tiene que haber cuerpos rotativos del ejército para descansar, se niega a ir otra vez a la guerra. Entonces, detrás de toda la política del Oriente Medio, enlazo con la pregunta que me has hecho, detrás de todo el desastre del Oriente Medio se encuentra no Estados Unidos e Inglaterra, que está en la cabeza que es Benjamín Netanyahu, dirigido por los rabinos radicales, porque detrás de la guerra del Oriente Medio están los rabinos que le pinchan, le presionan, le empujan a Benjamín Netanyahu para que mate. Tienen que matar a todos, no tienen que dejar a ningún palestino, tienen que matar, asesinar a todos. Entonces, ¿quién es el que dirige actualmente la política del mundo? Es Israel, no es Estados Unidos. Porque el gobierno de Biden, más del 80% de ellos son sionistas. Blinken, Jake Sullivan, tenemos a Victoria Nuland, está su marido también. Todos ellos son sionistas y todos ellos son los que dirigen la política exterior de Estados Unidos. Y el mismo Biden se considera sionista. Sí, el mismo presidente de Estados Unidos, sí, él ha dicho que él es sionista. Entonces, claro, nos encontramos ante un problema tremendo donde no es Estados Unidos el que dirige el mundo, el que dirige la guerra, sino que Israel, el gobierno de Netanyahu, está utilizando las bombas y todo el poder industrial militar de Estados Unidos para llevar su política al Oriente Medio. ¿Quién es el nuevo líder en estos momentos de Siria? Es un judío. ¿Cómo judío? Que si va es musulmán. No, es judío. Joulaini es judío, pero no lo puede decir públicamente porque eso sería, a nivel internacional, sería un desconcierto. Pero ¿cómo no? ¿Cómo un judío es presidente? Sí, sí, pero no lo van a decir públicamente. Y hace 2 años, su cabeza estaba valorada en 10 millones de dólares, dirigido exactamente por Estados Unidos. Había puesto a la cabeza del actual presidente sirio, tenía en el terrorismo internacional, daban 10 millones de dólares por su cabeza. Ahí la tienes, presidente de Siria. ¿Quién lo ha puesto? Israel, nada más que toda esta banda de yihadistas que conquistan Siria, nada más que se llega a Damasco y se pone de líder, lo primero que dice, Israel no tiene por qué temer, porque nosotros no vamos a atacar a Israel. ¿Cómo?
verdadero, verdadero. Detrás está el gobierno sionista. El sionismo es el que controla el mundo actualmente. Porque si tú vas a BlackRock, ¿cuál es la cúpula del sistema financiero que maneja esa inmensa fortuna que es BlackRock? En la cabeza de la empresa son todos sionistas, judíos sionistas. Ellos se dicen así. Todos ellos son judíos sionistas. ¿Quién maneja la Reserva Federal de Estados Unidos? Que debido a la Reserva Federal, todos los presidentes de Estados Unidos que lo intentaron meter mano, en el buen sentido, todos fueron asesinados. El más conocido es el de Kennedy, pero yo he hecho una memoria, he hecho un relato histórico de los presidentes que fueron asesinados por intentar controlar la Reserva Federal y he contado 8 presidentes de Estados Unidos asesinados por ese tema. Entre 5 y 8, no recuerdo bien. Lo que pasa es que el más conocido es de Kennedy, pero otros presidentes fueron asesinados por intentar controlar la economía dirigida por la Reserva Federal, que la dirigen los sionistas. ¿Quién dirige la guerra de Ucrania? Sionistas, todos son sionistas. Blinken, Jake Sullivan, Nolan, todos son sionistas. Todo. ¿Quién dirige el Oriente Medio? Todos son sionistas. Todos. ¿Entendemos? Totalmente. Damián, ¿usted ve algo de esta llamarada solar, que es la más grande de la historia registrada? Es decir, un cuarto del Sol ha sacado una fuerte llamarada y está viajando hacia la Tierra. Eso causa, normalmente dicen que causa auroras boreales extrañas en lugares no usuales, terremotos, entre otras cosas. He estado hablando con este astrónomo, un científico muy bueno, ¿eh? Y yo le he enviado las fotografías que me han enviado otros. Y él ha estudiado las fotografías y dice, no, de momento no hay ningún problema. Eh, Dice, he visto, ¿cómo se llaman? Sombras o así, ¿no? He visto fotos mucho más delicadas hace años. Dice, de momento no hay ningún problema. De momento. Está dentro de lo normal. Esas manchas solares de las fotos que le he enviado, que me las han enviado otros. Y él me dice, no, no hay ningún problema. De momento no hay ningún problema. Pero, sí hay actividad solar, hay actividad solar y bastante, y bastante. El tema del apagón, porque de aquí vamos al tema del apagón. Sí, el apagón lo vamos a vivir. A nivel mundial, va a ser mundial, ¿eh? Otro apagón puede ser que, bueno, pues que algunos países provoquen un desastre. Por ejemplo, en Estados Unidos, con la extensión de Donald Trump, se puede provocar un apagón. Yo no lo descarto, pero no sería un apagón mundial, sería un apagón para crear un conflicto de guerra civil en Estados Unidos. Y Damián, voy a hablando matizar de un la guerra, poquito. Hace un mes o 15 días hubo un apagón eh, general en aquí Israel. se hablaba del 17 de marzo, pero cuando se dan fechas, las fechas son muy relativas. Pero yo no descarto un apagón en Estados Unidos y en algunos otros países, pero en general, tiene que ser por una tormenta electromagnética. Yo sí la doy por seguro. La tormenta electromagnética provocada por una eyección de masa coronal solar, yo la doy por seguro. Este año, al 90%, lo doy seguro. Mm, Quisiera equivocarme, pero la doy por seguro para este año. Una tormenta electromagnética que paralice el mundo entero. Yo la doy por seguro, pero no sé cuándo. Pero dentro de este año, al 90%. Damián, ¿usted cómo ve el final o el siguiente paso de la guerra Ucrania o la paz de Ucrania, ahora que ya Trump inclusive dijo que ve muy lejos que Ucrania recupere Crimea? Ya lo anunció. No. Eh, Como decía el otro, no me caerá esa breva, ¿no? La Sí. breva que es la primera cosecha de la higuera, ¿no? Cuando ya una higuera crece, hay también algunos saben que es un higo de color morado, que es muy agradable, pero es más agradable el higo todavía, ¿no? No, no me caerá esa breva. No, no te lo creas eso. No.
La guerra de Ucrania está ganada. Rusia ha ganado la guerra. Y, o sea, lo impresionante de Rusia es que intentaban hundirla, machacarla. Se ha enfrentado al conjunto de 28 países, porque ha luchado contra 28 países y los ha ganado. Los ha ganado. Rusia ha ganado la guerra. Todavía va a haber algunos de eso. Pero no, yo no descarto que a Zelensky se lo cepillen. O sea, cepillarse significa que lo eliminen, ¿no? ¿Por qué? Porque ya antes era el niño hermoso que todos lo recibían en toda Europa, en todos los países, siempre iba con la camisa militar, todos con corbata y él con la camisa militar, medio, ahí medio empechugado. Eso se acabó ya. A Zelensky ya nadie le hace caso, le están dando patadas en el trasero todos ya, y Zelensky, él sabe que está acabado. ¿Lo puede matar? Muy posiblemente lo mate. ¿Por qué? Porque ya no sirve, ya no vale ese hombre, ¿no? No vale. Entonces, ¿cómo es posible que se ha mantenido en el poder a pesar de todas las masacres? Porque el Estado profundo le está sujetando, le está sentando, le llevan aquí, le llevan, y eso se acabó ya. Al Estado profundo ya no le interesa. Yo creo que lo van a liquidar. A Zelensky lo van a liquidar. Pero los datos que me han enviado, me lo envió esa invitación del presidente serbio, creo que es serbio o croata, ahora no acuerdo, que invita a Vladimir, a Putin y a Donald Trump a los Balcanes a una reunión. Atento por si esa noticia se cumple, se confirma. Atención, porque son los Sí, Balcanes. sí, ahí sí Ya lo habría sabemos que profecía en de los por medio. Balcanes se producen, ¿no? Sí, ya lo sabemos. Y lo hemos hablado aquí en este programa, ¿no? Sí. Hemos hablado que en los Balcanes se produce un asesinato, un magnicidio, e inmediatamente estalla la guerra. ¿Por qué? Porque la persona asesinada es del más alto rango en el ámbito político. Y estarían los ¿Cuáles dos son los? líderes de más alto rango del mundo juntos, podrían morir los dos y eso sería, Pues los más altos rangos del mundo en estos momentos son tres. Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping, el chino. claro. Los demás no están a la altura de ellos. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Por eso yo no quiero adelantar acontecimientos, porque tenemos que ir poco a poco, poco a poco. Y con la oración, con la oración. Algún día hablaremos un poco del tema del rezo de la oración. Oratio, la oración, es una palabra muy hermosa. Orar es difícil. Orar no es fácil. Rezar, ¿no? Rezar no tiene ningún misterio. Se rezan las oraciones que tenemos por ahí en algún libro o el rosario. Rezar no es orar. Orar es diferente. Y orar es muy difícil. De Rezar acuerdo. no. No, muy de acuerdo también. Muy de acuerdo y vale la pena hacer una charla del tema Sí. específicamente de eso. Hablaremos de eso a fondo. Hablaremos de eso a fondo. Sí. Mientras tanto, Damián, voy a terminar con tres preguntas. La una es una persona preocupada que tiene un familiar, un viaje a la China y que pide un consejo suyo de si ir a la China en marzo o no. En marzo, en el mes de marzo. Sí, Esperemos al mes de marzo, porque adelantar acontecimientos, si no sabemos qué es lo que va a pasar el día 20 eh, con la, con la ascensión o con la toma de poder de Donald Trump, porque le puede montar un lío, ¿eh? Cuidado, cuidado. Yo no descarto que le monten un lío antes de la toma de posesión. Entonces, si no sabemos lo que va a suceder aquí en una semana, imagínate a marzo. Hombre, eh, es- esperemos saber cómo está la situación a finales de febrero y ya en base a lo que suceda, pues una persona podrá saber si puede viajar, no puede viajar, pero es muy difícil hacer un pronóstico. Muy difícil hacer un pronóstico. Esperemos a ver a finales de marzo, a ver cómo está la situación de febrero, a ver cómo está la situación mundial. Em, del caso de Haití, Damián, ¿usted qué sabe, cómo ve el futuro de Haití en los próximos meses, no años? Eh, ¿Has dicho Haití? Sí, Haití, No, olvídate de Haití. Haití hace 2 años hizo la renovación a Satanás.
es el país del mundo consagrado a Satanás. La última consagración de los chamanes, de los brujos, fue hace 2 años, creo que fue en el 22. Estoy hablando de memoria, puede ser un año arriba, un año abajo. No, no, olvídate de Haití. Había una Haití teoría es de un... que, había una teoría de que los Clinton tenían muchos tentáculos en Haití. Sí, pero es que se utiliza eso para llevarse a los niños, para sacrificios humanos y para pedrastia. Haití es un lugar donde se utiliza, se secuestra niños. Por ejemplo, todas estas grandes caravanas que salieron de Guatemala, de Nicaragua, de Honduras, en dirección a Estados Unidos. Estamos hablando hace un año, un poco más, lo recordaremos. Pues veíamos caravanas de personas, de miles de personas que atraviesan México para llegar a Estados Unidos. De esas caravanas desaparecieron más de 12.000 niños. ¿Nos hacemos una idea? Damián, para terminar, ¿usted cree que existe una pandemia en China ahora o es una falsa No, pandemia? no, no hay. Pero sí han salido numerosos videos. A mí me han enviado videos de gente, incluso de alguien que vive por China. Y en los hospitales están normal, las consultas normales. No hay ninguna pandemia, no hay ninguna pandemia. Ahora, la pandemia la están echando al aire, en el aire. Lo que hemos visto en Los Ángeles, ahí se va a ver. Lo que hemos visto en Estados Unidos, nieblas rarísimas, Sí. ahí sí. Esta vez la pandemia va a ser a través del aire, no va a ser a través de la vacuna, va a ser a través del aire. Entendido. Damián le iba a sugerir una cosa, en vista de que el próximo lunes es la toma de mando o el cambio de mando en Estados Unidos y que hay mucho que puede o no puede pasar, pero que los 2 primeros días el presidente entrante ha prometido que para el 21 de enero habrá cambios y tal y tal. Le iba a proponer cambiar la charla al 22, Bien, sí, está bien. porque tendremos Para que una nos dé lectura mucho tiempo, más, una lectura para mucho que, más real. sí, para que nos dé tiempo a asumir el pastel. Sí, porque lo que se habla es que tiene listo un paquete de medidas económicas, migratorias, seguridad, órdenes de encarcelamiento, que van a ser Sí, 2 días de revolución total. sí, no, las políticas que tiene, digamos que él lo está haciendo en base a lo que él entiende que tiene que ser la nueva política de Estados Unidos. Pero mira, yo leí hace poco una noticia de Texas, decía que hay muchos empresarios que se están entrando en colapso su economía porque han deportado a cientos de mexicanos o de hispanos que no tienen documentación, como los han echado, pues esas empresas están colapsando porque no tienen personal. Entonces, en algunos aspectos será positivo, pero en otros no creo que tanto. Entendemos, ¿no? Está Ahora, bien. esta política que tiene respecto a Bob Kennedy, a Robert Kennedy, de intentar meter mano a las farmacéuticas, eso a mí eso me parece excelente. Pero ¿hasta qué punto va a molestar a los grandes poderes de la industria militar, industrial militar? Uf. Yo creo que la política de Donald Trump a mí me ha sorprendido lo agresivo que está. Me está sorprendiendo lo muy agresivo que está. Damián, ¿qué le parece la respuesta de Groenlandia? Es decir, Groenlandia dice, sí, vamos a hacer un referéndum y posiblemente nos vendemos a Estados Unidos. Po, es difícil responder eso. Pero lo está logrando. A lo que voy es, él es un hombre de negocios, le guste o no le guste, le caiga bien o mal. Él no habla por hablar, él no es un tonto que habla por hablar. No, mira, vamos a ver. Las dos características, yo no sé si lo he dicho, si lo repito, me disculpáis, lo vuelvo a repetir. Dos características por las cuales el Estado profundo no quiere a Donald Trump. La primera es que es un hombre muy difícil de tratar. Él no atiende a ninguna razón. Él tiene una idea, porque él es empresario, ¿eh? Él no es presidente. Sí, sí, es presidente, ha sido elegido legalmente. Pero su psicología, él es un empresario, no es presidente. Entonces, él se rige por la ley de la economía, de oferta y la oferta y la demanda. Aparte de eso, es soberanista. Es decir,
defiende Estados Unidos. Yo soy norteamericano y defiendo mi país, pero la élite mundial odia todo lo que sea soberanismo. Y la tercera línea, que es incómoda para Donald Trump, es que es imprevisible. Es decir, tú hablas con él, llegas a un acuerdo y, oye, pues vamos a hacer esto. Ah, bien, bien, muy bien, muy bien. A las 2 horas ha cambiado de opinión. A las 2 horas ha cambiado de opinión y ese acuerdo que hemos hecho lo dejo en papel mojado. Entonces, es un hombre imprevisible. Un hombre imprevisible nunca sabes por dónde te va a salir. Tú piensas que va a decir dos, pero te dice que son 25. Esta es la razón por la cual la élite mundial no le traga a Donald Trump. Y esa es la razón en la que me baso para decir que no le van a dejar gobernar. ¿Va a gobernar un tiempo? Sí, puede ser un mes, 3 meses, puede llegar hasta junio, puede llegar hasta mayo, hasta marzo, pero no le van a dejar gobernar por esas características que tiene. Tal cual, tal cual. Muchas gracias, Damián, por la charla de hoy noche. Para no extendernos más del tiempo, si Dios quiere, nos vemos el miércoles 22 con grandes análisis de lo que ha sido El martes dice, ¿no? Martes. Miércoles, miércoles. Eh, Bueno, veremos a ver, porque creo que esta semana va a ser animadísima. Esta semana va a ser Sí, sí, no, animadísima. y se Y amerita, pues, preparemos, haremos un programa preparemos grande. los confetis, las matasuegras y todas las cosas. Así es, Damián. Venga, Un abrazo a todos y a usted, especialmente. igualmente, un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.